Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Almavisión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arena. Sin duda alguna, por casi 5 años hemos estado llegando hacia ustedes con el Pastor de Hoy, donde siempre tengo hombres y mujeres ungidos de Dios. Pero sin duda, este es un programa muy diferente y especial para mí. Era el año de 1996, cuando entré yo a una cárcel en San Diego, California. La razón, muy sencilla. Mi salario en ese tiempo eran $40,000 al año. Y un prestamista de banco me dijo: no calificas para comprar el edificio de apartamentos que vas a comprar. Tenemos que decir que ganas $80,000 y hacer un papel que diga que ganas $80,000. Él lo hizo, yo lo firmé. Era una mentira, yo la sabía. No sabía que era un delito y mucho menos federal. Eso me llevó a la cárcel. Cuando el FBI me entrevista, me dice: ¿sabes tú que es mentira? Lo sé. ¿Sabes que es un delito federal? No. Te declaras culpable completamente. Ellos se impresionaron, el juez se impresionó y me dijo: yo quisiera no mandarte a la cárcel, pero voy a tener que hacerlo. Fui a la cárcel 5 meses a San Diego, California. Estando ahí conocí a un hombre que me doy cuenta, y me di desde ese tiempo cuenta, que Dios lo usaba. Fue un ángel que Dios usó para que me diera de comer. Era el jefe de cocina. Y desde el primer día que yo llegué a ese lugar, que no era una cárcel, no parecía una cárcel, con vista a la playa y precioso, comenzamos a hacer los cultos el primer día que yo llegué ahí. Ahí comenzó lo que es ahora nuestro ministerio, en esa cárcel. Pero hay algo hermoso. Desde el primer día comenzamos a ministrar la palabra del Señor hasta el último día que estuvimos allí. Pero durante todo el día andábamos juntos, un muchacho y yo, en mucha amistad. Pero llegaba la hora del culto y él nunca estuvo en un culto. Terminaba el culto y él regresaba otra vez. Amados hermanos, ese hombre Dios lo usaba para que me diera de comer. Siempre había comida, pero una comida más especial y más abundante. Él guardaba comida de la que quedaba en la cocina, me la llevaba para que a todos los que fueran al culto yo les diera de comer, y eso me llevaba mucha gente a la iglesia que comenzamos en San Diego, California. Salí de la cárcel el 13 de febrero del año siguiente, 2007, 1997, 5 meses después, y nunca más supe de tal hombre. Pero un día, no hace mucho tiempo, por Almavisión, por este privilegio que el doctor Juan Bruno Camaño me ha dado de conducir el Pastor de Hoy, un día recibo una llamada. Era un hombre que me llama y me dice: pastor, no sé si usted se acuerda de mi nombre. Mi nombre es Isidro Villa. Y yo le digo: hijo, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Y algo en mis entrañas me hizo recordar con gratitud cómo ese jovencito, con tanta diligencia, me brindó su amistad y cómo Dios lo usaba para darme de comer algo tan especial. Pero muy pronto me di cuenta que él, a través de ver Almavisión, estaba viendo el Pastor de Hoy. Y la razón era una: él se había entregado muchos años atrás a Jesucristo y Dios le había levantado con el ministerio pastoral. Y para mí ha sido, hermanos, en los últimos tiempos, uno de los regalos más grandes de Dios. 16 años no vi a este muchacho, y el día que lo vi, padre de una preciosa familia, una sierva de Dios, su esposa, y él un ministro del Altísimo. ¿Qué regalos Dios nos da? Ahora colabora conmigo en nuestro ministerio. Y ahora, amados hermanos, en este programa tan especial, me es un honor, un regalo de Dios, presentar a mi compañero de milicia, a mi compañero de prisión, a mi consiervo, a mi amigo, este regalo de Dios, Isidro Villa, para que él vierta su corazón con ustedes y bendiga su corazón, porque él ama la obra del Señor. Isidro, bienvenido, mi hermano, de tantos años a este programa. Pues el honor más que todo es para mí, pastor, no porque pues yo cuando pensé estar aquí, menos a conocer al Señor, pues como usted ya lo ha dicho,
pues siempre que yo quise estar, siempre que iba a empezar el servicio, yo era el primero que daba la vuelta a las cosas del Señor. Y no obstante, también le digo, desde que mi abuelita me hablaba, allá yo recuerdo en Michoacán, allá soy de Michoacán, y hace más, ya que serán de 20 años que mi abuela me decía, hijo, acércate al Señor. Pues mis palabras eran, abuelita, tú estás loca, ¿no? Tú estás loca. Y yo recuerdo que sembraba plantitas de girasol y le decía, mira, ¿qué hermanos van a hacer? Pues abuelita, le decía, mira, me rompen mis plantas de girasol, ¿qué hermanos van a hacer esos? No, abuelita, tú estás loca, ¿qué has hecho, pues? Entonces, prácticamente en ese tiempo fue cuando yo venía para acá por un primo que, bueno, más que todo en problemas en mi primer matrimonio y todo ello. Y cuando yo vengo para acá, le hablo a mi primo, ¿sabes qué, primo? Ayúdame. Y no me dijo, sí, yo me vengo con unos tíos y ahí estoy en Tijuana. Y cuando estoy en Tijuana le hablo y me dice, ¿sabes qué? Cuando estés en San Diego me hablas. Pero cuando yo estaba en San Diego le llamo a mi primo y pues yo creo que también andaba en problemillas por ahí. Y me dijo, ¿sabes qué? No tengo dinero. Y el pollero era ahí cerca de ahí del rancho, ahí donde yo vivía, de La Esperanza, ahí a un lado del Tepehuaje era el señor Y como nos conocía la familia, dice, ¿sabes qué? Pues ya no, que no te mande para el coyote, dile que te mande nomás para el pasaje. Y ni siquiera mi primo tenía para el pasaje, yo creo. No me mandó para el pasaje y me quedé cocinándole a los muchachos que entraban y recibiendo las llamadas. Al poco tiempo, pues ya le dije, ¿sabes qué? Pues ya me cansé de estar cocinando, yo quiero ir al cerro también. Fue al cerro y fue cuando empecé a traficar con personas para acá. Pues se nos andaban intoxicando unos muchachos, ¿verdad? Pero triste la vida que uno lleva ahí. Aparentemente es algo satisfactorio, agarra uno dinero y estas cosas, pero pues a mí no me fue así al principio. Luego fui a la cárcel y bendita cárcel también, bendita cárcel. Amén. Bendita cárcel, porque si no hubiese sido por la cárcel, tal vez yo nunca hubiera conocido del Señor. Y aunque, ¿sabe? De cierta forma, cuando estuve ahí, cuando estuvimos ahí, que nos conocimos en el MCC, aparentemente, pues yo digo que las palabras que ustedes ministraban, pues yo creo que la palabra es vida, la palabra tiene poder para cambiar, para transformar, porque cuando yo salí de la cárcel, se me hace, yo creo que usted me regaló una Biblia. Y yo salí con mi Biblia y yo salí con esto en mi mente. Decía, Dios tiene un propósito para mi vida. Pero yo andaba todavía de malandrín. Mas sin embargo, Dios tiene un propósito para mi vida. Inclusive con una muchacha, tengo un hijo en Tijuana también. El niño se llama Ángel y a ella yo le decía también, sabes que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Aunque dejé mi Biblia en el hotel perdida. Pero yo tenía eso en mi corazón ya. Bueno, pues mi vida todavía siguió siendo una vida de desastre, porque eso era un comienzo solamente cuando usted me conoció ahí en el MCC. Después estuve en Tijuana y en Tijuana caí 7 veces a la pinta ahí en el pueblito. Y varias veces ahí en la prisión, pero cuando yo caí ahí aún apenas empezaba a usar droga. Después que ya salí yo en el 95, fue cuando caí, salí el 96 a principios del 97. Yo empecé a trabajar todavía ahí con un chilango que conocimos ahí. Si se acuerda de Baristo, se llamaba el muchacho. Ahí estaba uno del gimnasio ahí. Y lo conocí, trabajé con ellos tiempo. Entonces ahí fue donde yo empecé a usar bastante droga. Y ya después no trabajé cruzando gente, sino después empecé a vender droga. Pero después me embronqué con un madrín ahí y me empezaron a conocer todos los judiciales, la policía y todos me empezaron a conocer. Ya no me alcanzaba el dinero ni para mí, menos para darle a cada policía. Usted sabe la corrupción que hay y es tremendo, ¿no? Pero digo yo, como le digo, bendita prisión que gracias a esas 4 paredes que nos encierran muchas veces, que parecemos, como dicen, leones enjaulados, pero ahí se escucha la palabra de Dios. Ahí se escucha la palabra de Dios y ya le he contado a usted en ocasiones, última vez que caí a la prisión, que me dieron 4 años, pues yo iba por un delito que no había cometido, ¿no? Pero ya había cometido tantas cosas que pues ni para contarlas, ¿verdad? Que merecía tal vez mucho más. Pero si pagáramos por lo que hacemos, ¿dónde estaríamos hoy en día, verdad? Pero gracias a Dios que nos permitió escuchar en esta cárcel la bendita palabra de Dios. Y yo recuerdo esa vez, le platicaba que esa vez que yo ya iba cansado, otra vez diciendo otra vez la misma miseria, otra vez esta vida sin sentido,
otra vez esta vida que no lleva pues ningún fruto. Y yo iba cansado, llorando y diciendo, yo no quiero más esto. Pero fue ahí cuando el Señor extendió su mano y el Señor me rescató de esa vida pecaminosa que llevaba. Como ve, pues en veces estamos en la lucha y no es nada fácil, pero creemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y hay un salmo precioso que me gusta, es el Salmo 18. Salmo 18, versos 16 y 17 dice que Él envió desde lo alto, dice, me tomó y me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían porque eran más fuertes que yo, dice. Me sacó a un lugar espacioso porque se agradó de mí. Y estoy tan agradecido con el Señor porque yo creo que no merecía yo esto. Yo creo que no merecía el estar sirviendo al Señor, el estar predicando su palabra y menos estar en los medios televisivos. Menos todavía esto. Menos esperaba yo esto, pero yo veo que Dios es bueno. Dios es bueno con nosotros y Él quiere lo mejor para nosotros. Y la verdad, pues, esta vida yo creo que muchas personas la viven porque vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de tantas cosas que muchas veces nos encontramos en ellas que no entendemos cómo, pero estamos ahí. No entendemos cómo, pero estamos ahí. Y sinceramente, pues, no es algo que mucha gente se extrañe de esto, no es esto, sino lo que yo he planeado y yo he tenido ese sentir, no tanto hablar muchas veces de lo que yo era, porque mucha gente lo ha vivido. Porque a mí lo que he tenido el sentir más de poder hablar lo que Dios puede hacer a través de ello. Y si hablo muchas veces esto es para que muchas personas vean que Dios puede cambiar nuestro lamento en baile. Por muchas madres, muchas familias que tienen a sus hijos en la cárcel, que están preocupadas por ellos, que muchas veces dicen, mi hijo cómo estará, y déjeme decirle a todo aquel que nos mira, alguna madre, algún padre que están preocupados por sus hijos, alguna esposa por su esposo, no le pida a Dios que lo saque, pídele a Dios que cambie, que haga algo en aquel lugar, allá donde esté encerradito en aquellas cuatro paredes, porque Dios tiene poder para cambiar, para transformar la vida del ser humano. Entonces es un buen lugar muchas veces para que Dios pueda hacer algo precioso de la vida de uno, ¿no? Isidro, nadie que no estuvo ahí conoce. Ahí comenzó mi ministerio. Dios desde niño me llama al ministerio pastoral. Estudié otras carreras, ingenierías y otras cosas que hice. Pero ahí fue en el quebrantamiento, en el piso 2, cuando te llevan en el primer día que te aíslan de las 3 a las 5, cuando cierran para el conteo, cuando yo doblé rodilla, como nunca, y le dije, Señor, heme aquí. Y salgo a las 5 y veo a Pachequín. Fue el primero, que andaba ahí en el segundo piso donde está medicina. Andaba barriendo él y le digo, mi hermano, ¿usted aquí trabaja? Y él me dice, oh, usted es hermano, yo traía la Biblia, ¿no? Y ahí le conocí, ahí comenzó este ministerio que Dios nos ha traído a través del ministerio Fuente de Vida. Comenzó ahí, tú fuiste testigo de ello. Y sí, esas palabras son sabias. Muchas madres saben que su hijo cometió algún error y lo que quieren es que sea librado de la cárcel, que sea librado de esto. Otras niegan que su hijo fue culpable de X cosa, pero ¿qué sabías tus palabras? Que ahí donde esa joven se encuentra, la gracia y la misericordia de Dios los alcance, los quebrante, los transforme. Porque aquí todas las cosas viejas pasaron. Lo que yo era antes, eso es historia, pero lo que Cristo puede hacer. Cristo también, Isidro, me gusta mucho lo que tú predicas a la gente. Cristo nos puede salvar porque nos salva, pero nos puede quitar todos los complejos del pasado. Porque hay una cosa, mucha de la gente batalla mucho con sus conflictos del pasado. Y aún ya siendo cristianos, el enemigo trata muchas veces y con mucha fuerza y estrategia de hacernos volver a los conflictos del pasado y culpar gentes. Pero Dios nos libra de todo eso. Es algo interesante poder mirar este punto, ¿no? Y parte de ello es cuando estuve preso también allá en Tijuana, ¿no? En el Hongo. Y uno de los análisis que yo hacía cuando yo estaba preso, cómo Dios hablaba a mi vida, cómo Dios ministraba a mi persona, y era un mensaje que me mandaba el Señor a mi conciencia, a poder analizar. Cuando salía uno a la yarda, salíamos a la yarda y
y todos ahí, bueno, porque muchas veces ahí predicamos dentro de la cárcel. Entonces salíamos a la yarda y en momentos yo me ponía a meditar y me podía a mirar los pajaritos. Usted sabe que Dios trae tremendas enseñanzas para nosotros como personas a través de los animales y yo miraba un pajarito tan hermoso, ¿no? Y lo miraba y me le quedaba mirando por mucho tiempo cómo el pajarito entraba a la cárcel y salía con tanta libertad. Y salía con tanta libertad y yo me podía meditar en mí y decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien a quien Dios puso para señorear sobre todas las aves del cielo, sobre todas las bestias del campo, sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra, esté preso en un lugar? Y aquello sobre lo que puso para señorear esté libre. Entra y sale con tanta libertad cuantas veces quiera. Yo me ponía a analizar eso y digo, qué bueno es el Señor. Y cómo esos mensajes, cómo Dios cuando le habla a uno, cómo Dios le habla con tanta claridad a través de los animales, a través de cualquier cosa. Dios tiene muchas formas de hablar a uno y muchas veces el valor que no entendemos es como personas por los problemas de inferioridad, todo tipo de conflictos que hay dentro de nosotros, que no sabemos cómo servir, no sabemos, hay muchas veces religiosidad, hay muchas veces tanta altivez, tanta soberbia dentro de nosotros. Y uno de los pasajes que más me interesan, que más me gusta y que me gustaría hoy compartir en esta hora, no mucho tiempo, un poco de tiempo, pero un poco de palabra. No necesitamos mucho para poder saber que la palabra de Dios tiene poder para cambiar, que el Señor ha trazado cada momento, cada palabra para que nosotros podamos hacerla parte de nosotros. Y permítame poquito leer el capítulo 13 de Juan. Solamente son 3 versículos, pero es algo hermoso. Es algo hermoso esta palabra que no solamente es para mí, sino es para todos aquellos que de alguna y otra manera hemos llegado a los pies del Maestro, a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es un mensaje también a la conciencia que podemos titularlo de muchas formas. El camino al éxito, podemos llamarlo conociendo tu identidad y es un ejemplo que el Señor nos brinda. Y déjenme leerle, solamente voy a leerle 4 versículos. Dice antes, es el capítulo 13 de San Juan y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Verso 5 dice, luego comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Me interesa mucho esta escritura porque somos discípulos. El discípulo es aquel que sigue, aquel que imita lo que su maestro hace. Y tristemente hoy es muy difícil que alguien que está en algún lugar alto se pueda bajar a lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Y quién de nosotros merecía recibir lo que hemos recibido por gracia? Yo digo que nadie. ¿Quién es más grande que el Maestro? Yo creo que nadie es más grande que el Maestro. Y una cosa he dicho yo muchas veces, que nosotros como siervos de Dios debemos de entender y saber que donde quiera que vayamos, siempre va a haber alguien arriba de nosotros. Y si fuéramos el más grande sobre la tierra, hay otro más grande en los cielos al que tenemos que dar cuentas. Pero la humildad, la sencillez y el amor de Él de venir a humillarse por nosotros. Dice Filipenses capítulo 2, dice que Él siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y dice que ya después que fue hecho siervo, fue hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo más bajo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremendo regalo, qué tremendo ejemplo tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo.
el del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que descendió del cielo para morir por nosotros. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Dice que el Señor, usted recuerda si el Señor hubiese tenido algún conflicto, algún problema siendo el Rey de Reyes, porque así le dijo Pedro, dice el Señor, ustedes me llaman Señor y me dicen Maestro, y lo dicen bien porque lo soy. Pero si yo el Señor, si yo el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Usted sabe lo que significa esto. Cuando uno llegaba, las visitas llegaban, le quitaban el calzado, las guaraches, las sandalias y les lavaban sus pies. Esto es sinónimo de que las personas eran recibidas, de que recibían descanso. Y hoy nosotros, yo creo que es algo que no se practica acá en nuestras culturas, menos, pero sí debemos de brindar descanso a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Debemos de brindar descanso y una de las cosas que le digo, si el Señor, si hubiese estado en su lugar, bueno, ni siquiera hubiera descendido del cielo. Ni siquiera hubiera descendido del cielo, pero Él no estimó esa cosa como el ser Dios como cosa que aferrarse. Él tomó la decisión de venir a darnos un ejemplo a nosotros. Dice Mateo capítulo 11, ¿verdad? Versículo 29. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprender de mí. No somos llamados a aprender de nadie, hermano. Como hombre cometemos muchos errores. Cometemos muchos errores a diario, pero sabe, el Maestro nunca ha cometido un error. Y somos llamados a seguir su ejemplo. Somos llamados a seguir sus pisadas. Nunca nos equivocaremos poniendo la mirada en Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solamente por Él podemos tener nosotros el perdón de pecados. Hay una escritura hermosa que dice, sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Y mire, cuando el vaso está lleno, todos podemos tomar de ahí. Pero gracias a que ese vaso se derramó, todos alcanzamos gracia sobre gracia. Es una hermosa escritura lo de Él. Y me llama la atención. Hoy nosotros muchas veces con cualquier muchas veces con cualquier oferta que alguien nos hace rápido decimos que sí, ¿verdad? Y analizando lo que el Señor hizo en el capítulo 4, después dice que de haber ayunado por 40 días y 40 noches, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y viene Satanás y lo mira con hambre y le dice, ¿sabes qué? Di que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Viene otra vez y lo lleva al pináculo del templo y arrójate de aquí porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y luego, después de todas estas cosas, al último lo lleva a un monte muy alto. Le muestra todos los reinos y la gloria de ellos. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínese lo que pasaría en aquel momento si él no hubiese conocido quién era. Dice el verso 3, porque él sabía que el Padre le había dado todas las manos, que había salido de Dios y a Dios iba. Como personas necesitamos conocer nuestra identidad. Y eso que hizo el Señor de lavarle los pies a sus discípulos, él no sintió algo que lo iba a degradar. Él sabía quién era. Él sabía para qué había venido y nadie lo quitó de la visión que él traía. Es una hermosa palabra que todos debemos de traer a nuestra vida, a nuestra conciencia, porque la actitud que uno como hombre tenga determinará qué tan alto vamos a llegar o qué tan bajo vamos a caer. Nuestra actitud determina nuestro éxito o nuestro fracaso. Todos somos llamados a ser siervos de Jesucristo, como le decía el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Qué tremendo ejemplo del Maestro. Ahí está, hermano Isidro, saber quiénes somos. Porque muchas veces estamos dentro de las iglesias y decimos, soy cristiano. Y tenemos una necesidad y estamos buscando al pastor o al diácono, sin saber lo que ya somos en Cristo. Sin saber lo que somos. Y sabiendo lo que somos en Cristo, va a determinar la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar. Exactamente. La identidad en Jesucristo. Qué precioso tema.
La identidad, el valor que tenemos como personas. En Jesucristo. No éramos nada, pero ahora somos por los méritos de Jesucristo. Terminamos este programa, mi hermano Isidro, con palabras de oración, para que alguno que está por allí, que no sabe lo que es y siente que es un hijo de nadie, se dé cuenta que puede ser hijo de Jesucristo, y si ya es hijo de Jesucristo, que tome esa paternidad celestial con poder y beneficio. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar en este lugar. Y en todo lugar, en aquellos lugares donde nos están sintonizando, Señor, te pedimos que cada una de aquellas personas que no ha conocido quién es en ti, que no ha sabido lo que tú has depositado en sus manos, que no ha entendido el poder que tienes, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que has dado autoridad sobre cada uno de nosotros para desatar, para atar, para derribar toda fortaleza, mi Dios, que Él pueda entender que es hijo tuyo, que es llamado, mi Dios, a ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por ti, Señor, para que anunciemos tus virtudes, Padre, y que no nos atemoricemos ante cualquier circunstancia, sabiendo de que tú tienes el control de cada una de nuestras necesidades. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le doy las gracias y hasta un próximo programa del Pastor de Hoy. Dios me le guarde, y usted es lo más importante. Jesús. El Pastor de Hoy es una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799, o llámenos al 213-627-8711.